Era febrero de 1940 cuando nació Miguel Ángel Zurdo Martínez, uno de los mayores exponentes de la música enterriana. El recordado y querido Zurdo era un personaje muy especial, dueño de características que siempre se extrañan en la cultura y en la vida de nuestra provincia. Era compositor y poeta, pero también un militante antiimperialista y fogonero de vanguardia en las luchas por la identidad regional. Era un símbolo de paz, pero también un hombre solidario y discutidor, con la pasión y el compromiso que lo caracterizaban. Miguel es nuestro hermano mayor, a mí me llevaba 12 años. O sea que pensá que cuando yo nací, Miguel tenía 12 años, y cuando yo tenía 12 años, Miguel tenía los 20, ya estaba absolutamente metido en el mundo de la música, ¿sí? Porque él empezó desde muy chico con su tarea. O sea que en mi casa la guitarra de Miguel, yo por lo menos la escuché durante toda mi vida, desde que nací, ¿sí? Y después, bueno, un seguimiento familiar, de hermanos queridos, y un seguimiento muy grande, porque yo me fui mucho tiempo a Buenos Aires a vivir cuando tenía 20, y él tenía actividades, él iba regularmente a Buenos Aires, bueno, grabó discos y todo lo demás, y por supuesto que se alojaba en mis casas, en los distintos departamentos que yo pude tener durante mucho tiempo que estuve allá, y siempre, siempre pelaba la guitarra, qué sé yo, nos saludábamos y ya se acomodaba y pelaba la guitarra, me escucha esto o esto, porque siempre estaba comentando su último trabajo. Era un hombre muy creativo y muy productivo y muy riguroso, digamos, en cuanto a su disciplina frente a la música, ¿no? Frente a la música y frente, digamos, a la vida y a la postura incluso política frente a la vida. Yo al Zurdo lo conocí en 1959, 20añeros los dos, él 2 años más joven que yo, en su domicilio de calle Ascuénaga, en Paraná. Yo tenía 20 años, 21, el 19, y a partir de ahí, sin querer cómo tienen que ser las cosas intensas, ¿no? Se fundó una amistad que trajimos hasta que él se fue, ¿no? El Zurdo era una persona una persona intensa, ¿no? En sus saberes, en sus condiciones musicales. Había estudiado guitarra, muy cumpa de Walter Heinze, los dos. De hecho, tienen trabajos formidables hechos como solista, ¿no? Y aún como dúo. Y también yo creo que el Zurdo no... ¿Cómo pasa, no, con los grandes? El presente no los saluda, los saluda la posteridad. Y eso me parece que no debiera ocurrir, ¿no? O sea, yo sostengo que los reconocimientos son en vida. Y si vamos a hacer un homenaje, los homenajes son para la muerte, ¿no? Y yo no creo que todavía al Zurdo no se le haya reconocido en su verdadera dimensión, tanto de artista como de ser humano, ¿no? Yo transité con otros cuatro compañeros, formamos Los Jangaderos. Era un grupo vocal que en aquel momento creo que fue el primer grupo vocal, estaba constituido por Polo Valentinus, Beto Gómez, el Zurdo, yo éramos 5. Y el primer grupo vocal que trabajó en Paraná con arreglos vocales escritos. Así que de esa patriada también formó parte el Zurdo, ¿no? Comenzó tocando la guitarra a los 10 años. Y el profesor, en este momento ya me voy a acordar el apellido, él era zurdo. Lo de zurdo le venía del básquet, pero era zurdo. Él siempre decía que era zurdo para todo, menos para tocar la guitarra. Porque el profesor, él no le dijo que era zurdo. Entonces el profesor le puso la guitarra en las manos como a cualquiera. Y bueno, y así fue que le costaba un montón trabajar la mano derecha. Entonces la técnica de todos los días de trabajar la mano derecha, porque esta mano izquierda
que es la que le cuesta más al diestro, a él no tenía ningún problema, que es la que maneja el mástil de la guitarra, ¿no? Así que bueno, tuvo que aprender a tocar la guitarra así. Y después entró a la escuela de música. Él estudió un tiempo en la escuela de música con Roberto Longo, era profesor. Y bueno, hizo la escuela secundaria, no pudo recibirse maestro, siempre lo lamentaba. Porque en esa época del ciclo básico al magisterio en la escuela normal no se podían llevar materias previas. Así que tuvo que terminar como bachiller en el Colegio Nacional de Noche. Y te digo lamentado porque su gran amigo, Walter Heinze, él era profesor de la escuela de música, y bueno, con el correr del tiempo, Miguel tuvo que entrar al banco a trabajar. Mi hermano mayor, para empezar, y el zurdo ha hecho muchas cosas en su vida, pero trascendió como artista, como guitarrista, cantante, compositor, y un hombre muy comprometido con la gente y el paisaje de esta zona, sobre todo de la zona ribereña, y muy comprometido también con la cuestión ambiental y con los temas sociales. Un tipo muy derecho, de fuertes convicciones, y una hermosa persona, digamos, porque era un tipo muy abierto a los músicos jóvenes. Se ganó mucho el aprecio de los músicos jóvenes que lo iban a visitar y a charlar con él, aunque era un crítico muy firme también, o sea, no dudaba cuando había algo para criticar, digamos, de hacerlo, pero hacerlo con la mejor buena onda, digamos. El zurdo Martínez era hijo del también recordado Polo Martínez, otro gran poeta enterriano. Pasó por la Escuela República de Chile, en el ciclo primario en Paraná, la Escuela Normal en el secundario y los 2 últimos años los hizo en el Colegio Nacional, donde finalizó el bachiller. Voy a arrancar diciendo, digamos, que teníamos una amistad muy cercana, ¿no? muy entrañable. Y entonces como que para mí está todo unido, ¿no? Como la persona que yo conocí, que a su vez para mí era una suerte de hermano mayor, así en el sentido que, bueno, claro, era más grande, pero a su vez también esa frase que te digo, o ese título de hermano mayor, lo pongo en el sentido también como de la inspiración, de un ejemplo a seguir. Es decir, bueno, y a donde yo acudía también muchas veces buscando información. O sea, el zurdo era súper generoso y te brindaba un montón de información. Por ejemplo, no sé, muchas veces le fui a pedir cuestiones como históricas de determinadas especies musicales de nuestro folclore, ¿no? Tanto las de Entre Ríos como de otros lugares. Bueno, me acuerdo que nos quedábamos de repente en su living ahí escuchando discos. Entonces la respuesta ya era directamente musical, o sea, me hacía escuchar determinada discografía para que yo como que saque mis propias conclusiones, o me acuerdo que me hacía cassette, incluso yo le dejaba un cassette así virgen y él me grababa un montón de música para que yo pudiera escuchar. Bueno, en fin, y después la oportunidad inmensa de compartir con él la música, que bueno, tuvimos la suerte de viajar bastante, en varias ocasiones, digamos. Por un lado, porque en un momento armamos un trío con Walter Heinze, con este otro hermano mayor también para mí, y en el que teníamos como eje un homenaje a Atahualpa Yupanqui. Empezó tomando clases con distintos profesores, el maestro Longo,
Después fue a la escuela de música. Después había un maestro y director de orquesta muy importante en Paraná, que era Juan José Chaire. Chaire fue famoso en su época en Paraná, que también le dio clases. También tomó clases en Santa Fe, en la Escuela de Música de Santa Fe, y con su gran amigo Walter Einze, con el cual además tuvo otras cuestiones comunes, como un grupo folclórico que tuvieron en su momento, que se llamó Los Jangaderos, y eran muy amigos ellos. O sea, ha tomado clases con diferentes maestros, y bueno, tenía el dominio académico de la guitarra también, pero también el gustito popular, digamos, por la música, y ahí también mostraba su fuerte convicción por el respeto a la calidad artística. Él rechazaba la frivolidad y la superficialidad en la música, y era muy crítico en ese punto. Y bueno, queda su obra para que juzguemos hasta qué punto, digamos, estaba autorizado a tener esa posición tan firme, de lo cual yo estoy totalmente convencido. En algún momento se hizo muy amigo de Aníbal Zampayo, el artista de Paysandú, Uruguay, y anduvo por muchos lugares del país, pero en el extranjero, la verdad que muy poco. Yo lo recuerdo con muchísimo cariño. Íbamos a pescar acá a la picada, y en tardes, en innumerables tardes de termo y mate y ollita y asadito a la noche, nos hemos comunicado muchísimo. Tipo muy profundo, muy intenso, poderoso en su saber, muy firme en sus condiciones políticas. La tenía clara él con respecto al presente, al pasado y al futuro, ¿no? Y él sostenía siempre que él no estaba de paso, que él militaba. O sea que era un militante de la vida y de sus convicciones políticas. Yo intervine con ese grupo vocal, con los Jangaderos, muchísimos años, y en un grupo vocal, cuando uno está cantando con el otro, se va enterando profundamente quién es el otro también, ¿no? Te repito que esos compañeros para mí fueron de un valor intensísimo y valioso, y para toda la vida, para siempre, ¿no? Son personas que dejan su huella sin habérselo propuesto, por la calidad humana de cada uno, ¿no? Así que yo para el zurdo tengo todo un programa de agradecimientos, digamos, de haber aprendido de él un montón de cosas, haber andado con él un montón de cosas, dado con el grupo. Una vez, un año, hicimos una gira por Entre Ríos con el zurdo y los otros 3 compañeros, con el auspicio y el apoyo de la Asociación Mariano Moreno, ¿no? Este quinteto vocal Los Jangaderos. Y si ustedes buscan en las redes, estamos ahí, 30 años después nos reencontramos. Voy a mencionar un periodista, ¿no? En Trevese con Los Jangaderos, Roberto Trevese con Los Jangaderos, estamos grabados ahí, y ahí estamos cantando a capela en una mesa 30 o 40 años después. Totalmente opuesto a un sistema capitalista aberrante, que lamentablemente sigue imperando, ¿no? Y él tenía una postura muy, muy rígida, muy fuerte, que la sostuvo a lo largo de toda su vida. Miguel tuvo una buena actividad en ese sentido, o sea, todo lo que es la región, desde muy chico, porque Miguel, si bien, digamos, fundamentalmente a él lo distingue lo que Juan Falú denomina el solista, ¿no? El solista guitarrero y cantor, porque eso es un género medio que se ha ido perdiendo, ¿no? Miguel es un músico y solista, pero en sus comienzos también formó parte de agrupaciones, ¿sí? En su juventud,
yo no recuerdo muy bien todos, pero Los Jangaderos, por ejemplo, es un grupo que tuvo una buena repercusión acá en Santa Fe, todo. Yo los conocía todos, al Negro Schaller, a Walter Einse, todos formaban parte de ese grupo vocal y musical. Y ensayaban en casa, o sea que yo los escuché toda la vida, ¿no? Los he escuchado durante toda la vida. Y, y en algún punto Miguel ha sido como también en mi vida, que yo también tiré para el lado del arte en mi quehacer, para el lado del teatro, no de la música, y él ha sido un gran referente, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la disciplina que implica dedicarse al mundo del arte, ¿no? En ese sentido tengo un gran agradecimiento hacia él y ha sido para mí un ejemplo, ¿sí? Ha sido un ejemplo de qué modo y con qué seriedad hay que abordar, digamos, este quehacer. Martínez hizo el servicio militar obligatorio en el Escuadrón de Comunicaciones del Ejército Argentino, en Paraná, a fines de los 50, en pleno gobierno militar, en lo que fue la autodenominada Revolución Libertadora, y en 1961 ingresó a trabajar en la sucursal Buenos Aires del Banco Nación. Vivió durante 2 años en Capital Federal, en medio de una gran soledad, como él mismo señalaba. En 1963 pasó a la sucursal San Salvador del mismo banco y retornó a Paraná en 1966, también en la mencionada entidad crediticia. Mi suegro queda cesante en la gran huelga bancaria del 59 y él tuvo que ponerse a trabajar como hermano mayor para mantener a la familia. Así que bueno, y toda su vida la hizo en el banco, fue empleado del banco. El banco lo enfermó, le falló mucho la salud a él, porque no le gustaba el trabajo del banco. Y peleando siempre entre la música y el banco. Un trabajo que no tenía nada que ver. Entonces él siempre decía, yo tendría que haber hecho la del flaco y ser maestro. Bueno, así que peleando con esa dualidad, él encaró su carrera musical, tocando la guitarra, componiendo, interpretando. Bueno, y así fue prácticamente su vida. Dedicó su vida a la guitarra. Yo soy profesor de educación física, de origen, ¿no? Hice toda mi profesión, estuve acá en Europa 2 años, en Alemania. Entrenador, mi especialidad era la natación. Y todo esto me viene por añadidura, porque a mí me parece que yo le erré a mi profesión. En mi profesión me fue fenómeno, pero después, cuando vos te das cuenta tardísimo de lo que pudo haber sido. Bueno, el zurdo está inscripto en todas estas cuestiones que les cuento, ¿no? Íbamos a pescar el arroyo y, por favor, esas tardes de arroyo con el zurdo, todo lo que nos hemos dicho y todo lo que no nos hemos dicho. Teníamos un amigo común que también estuvo conectado con esto que les estoy contando, un poeta recientemente fallecido, el 6 de febrero pasado, Juan Manuel Alfaro. Gran poeta entrerriano. Con el zurdo y con él hemos pasado momentos inolvidables. Yo no tengo otra cosa para decirles con el zurdo que no sea cuestiones de agradecimiento. Sí, de una parte, digamos, del ambiente musical, ¿no? Por ejemplo, tengo en mente ahora un homenaje que se organizó, una serie de homenajes en el Teatro San Martín de la Ciudad de Buenos Aires a grandes maestros de la música popular. Y él fue uno de ellos. Ahora no me viene a la memoria, digamos, algunos otros reconocimientos. Yo tengo que decir que yo me fui de Paraná cuando el zurdo tenía 27 años. Estuve en el exterior, estuve en Buenos Aires, venía esporádicamente de visita y se puede decir que el regreso más o menos definitivo
a Paraná o a la zona de Paraná, ahora estoy en La Picada, comenzó en el año 2010, más o menos recién, y ahí enseguida falleció él. O sea que buena parte de la carrera del zurdo yo la viví desde lejos, digamos, ¿no? Me acuerdo que a los 20 años me fui a estudiar a Alemania y tengo todavía los discos que él me mandaba, música buena que iba saliendo en la Argentina y que tenía ese buen gusto de comprármelos y mandármelos, ¿no? Pero bueno, pero me perdí mucho, digamos, de su vida artística, ¿no? Él tocó, incluso tocó en aquel programa de las guitarras en Buenos Aires también alguna vez, ¿no? Y como suele pasar, y es lo que está ocurriendo ahora, no es reconocido en vida. Eso le pasa a los grandes, ¿no? Eso le pasa a los grandes. Es muy difícil, y en los pagos chicos le pasa a los grandes. ¿Cómo ese tipo va a ser famoso si el vecino de casa, ¿no? Famoso por emplear un término, no se me ocurre otro, ¿no? Y era buenazo, además buena gente, el zurdo, muy buena gente. El zurdo Martínez se radicó en Santo Tomé en 1970 y en el 73 se fue a vivir a Santa Fe capital, siempre cerca del río. En ese tiempo tuvo como maestros a Enrique Núñez, Walter Heinze y Jorge Martínez Zárate. 8 años después, volvió a Paraná, trasladado por el Banco Nación. Fue un apasionado de la música, pero también del deporte, una faceta que no siempre se recuerda. Practicó atletismo, como el lanzamiento de la bala y el disco, remo, y también hizo mucho básquet, llegando incluso a jugar en la primera división del Club Olimpia. Pero tuvo que optar entre el baloncesto y la guitarra, y quedó clara su decisión. Vivió el río desde muy chico. Desde muy chico, mi suegro, él contaba que de 5 o 6 años ya lo llevaba al río. Entonces él vivió mucho el río. Era un apasionado. Y una herencia de esa, Mariano, mi hijo más grande, también es apasionado por el río. Así que, y a la región, al paisaje, sobre todo, pero no solamente el paisaje, sino el hombre metido en ese paisaje. Así que bueno, musicalizó varios poemas de mi suegro, después de Julio Meirama, de Héctor Deum, y sobre todo tenía mucha onda con Marcelino Román. Marcelino hizo muchas cosas muy bien logradas, canciones. Nuestro padre, entre otras actividades, era poeta y es conocido como el poeta de la costa. Él frecuentó mucho la gente, los pescadores de la costa del río, en Paraná, en Villa Urquiza. Tenía un rancho en Puerto Sánchez, por ejemplo, ahí era muy conocido en esa época. Y por supuesto que tenía también mucho interés en la música popular, ¿no? Y me acuerdo de chico, en nuestra casa se organizaban así veladas con músicos paranaenses de aquella época, y por lo que recuerdo, ahí el zurdo, digamos, aprendió a escuchar esta música, ¿no? Y mi padre fue muy amigo de Linares Cardoso, y el zurdo también tuvo mucho contacto con él, pero no era músico mi viejo, tampoco mi madre. Algunos tíos había que hacían algo de música, pero no sé, es como que dentro de nuestra familia se cortó solo con el tema de la música, ¿no? Por sus principios, digamos, y
como que le disparaba un poco a todas estas cuestiones, pero digamos, en realidad, obviamente por una cuestión de su coherencia, pero también porque esos lugares, digamos, a los que él escapaba, a los que le escapaba, digamos, no suelen estar muy interesados en una música así por ahí con la profundidad con la que la planteaba el zurdo. Entonces, de alguna forma también yo intuyo que tampoco muchos lo deben haber llamado de esos lugares, digamos, ¿no? Me refiero como a esos escenarios como más masivos, ¿viste? Pero sí recuerdo, por ejemplo, de haber ido a dúo con él cuando el Pago se hace canto ahí en La Paz, ese festival, pero que es un festival, digamos, en donde los músicos iban así, por el simple deseo de compartir su música y de encontrarse con los otros músicos y de guitarrear, es decir, como que no es que ahí había una devolución económica, ¿viste? Políticamente era militante, él la tenía clarísima, el zurdo, tenía clarísima. Él decía, yo soy militante, soy un hombre de barricada, decía. Así decía el zurdo. Y lo era realmente, eso lo predicó, lo sostuvo hasta el último momento. Una enfermedad, con perdón de la expresión, de mala leche, se lo llevó, se enfermó y él sabía cuando lo fueron a internar que se iba a morir. Eso me parece de un valor extraordinario, ¿no? Es como si a uno de nosotros tres nos dijera, vos te vas a morir tal día, y no le gusta que le digan eso, ¿no? El zurdo cuando entró a terapia sabía que se iba a morir. En la casa del zurdo Martínez siempre hubo música y poesía. Mucho tuvo que ver esa fuerte amistad entre su padre, el Polo Martínez, y Linares Cardoso, a quien todavía poco se lo conocía. Pero esa sabiduría de Cardoso lo marcó para siempre. Determinaron su crecimiento como autor y como exponente cultural y maestro de la música de nuestra región, siempre con esa pasión y ese compromiso de vida que lo caracterizaban. Fue un gran ser humano, es un ejemplo de que cuando el arte tiene su raíz en la vida que tienen las personas, ¿no? Cuando hay una coherencia afectiva, ideológica, un gran amigo, ¿no? El zurdo era un gran amigo, el arte de la amistad, con lo que eso significa en una vida, ¿no? Entonces, desde esa vida cotidiana, desde ese interés tan grande en la vida, en los demás, al zurdo le importaba mucho la gente, ¿no? Le importaba mucho la sociedad, era un apasionado del hombre, ¿no? Entonces, cuando te importa tanto la vida, cuando te importa tanto las vidas, ¿no? Y eso se enlaza con una expresión artística, ¿no? Que en el caso de él, esa expresión artística estaba abrazada por el paisaje, porque el zurdo era un hombre paisaje. El zurdo era el paisaje. Una cosa increíble, ¿no? A él le brotaba la música por su experiencia con el río, por su gran conocimiento del río. El río era su amigo, el río no era un accidente geográfico, ¿no? Era su amigo. Las personas que saben escuchar el paisaje, que conocen los ciclos del río, las estaciones en el río, gran conocedor del islote, de la fauna, de la flora. Él hacía docencia fuera del aula. Yo digo que Walter Heinze fue mi maestro en el aula de la escuela, de la bendita Escuela de Música Pública. Ahí me formé yo con Walter Heinze. Y el zurdo fue mi maestro fuera del aula. El arte de cada lugar tiene como sus huellas digitales, digamos, su contorno, sus determinadas características que hacen que ese arte sea de tal lugar y no de otro, digamos, ¿no? Entonces, como que de alguna forma me parece re importante como la parada del zurdo en el sentido de, bueno, de que también había una cosa como de, por ahí, de músicas que de repente a ver cómo
me sale fabricar, no es una buena palabra para el arte, digamos, pero como se gestaba, no sé, se hacían como teniendo en cuenta como cuestiones más marketineras, digamos, y que en realidad entonces ahí es donde es el efecto como de la globalización también en la música, ¿no? En el sentido de que una música que se hace de una forma que podría ser de cualquier parte del mundo, o sea, como pierde como esa ancestralidad que trae, ¿no? En Paraná ha dejado reconocidos alumnos, Mauricio Laferrara, bueno, Silvina López, ¿no? Gente que tocó la guitarra con él y no sé qué otra cosa agregarles porque a mí me parece, y me pasa esto, esta especie de veda que tengo con el lenguaje, que el zurdo no se fue. Así que yo ni siquiera puedo estar hablando de esto con ustedes. Se entiende, ¿no? Es una presencia muy fuerte en mi ánimo, en mi afecto, en mi espíritu, ¿no? Fue un grande en su momento desconocido en su lugar. ¿Cómo vamos a ser músicos profundos si no conocemos la tierra donde vivimos, ¿no? Y no la amamos, ¿no? Entonces él hacía esa docencia consciente y se ocupaba de llevarnos en la canoa y nos cruzaba y nos contaba y nos enseñaba y no te olvidas más de eso. Igual que cuando ibas a la casa del zurdo, la cátedra de él era sentarse a escuchar música. O sea, hoy en día que la música de fondo ha tomado todo, ¿no? Hay una gran superficialidad para escuchar la música, ¿no? No es esa unción. Yo no quiero hablar así como todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Pero realmente ese ritual de sentarse a escuchar, que cerrás los ojos y no pasa más nada que la música, ¿no? Bueno, en estos tiempos tan raros, tan estresados, tan de vivir en el corretaje, todo eso se va perdiendo, ¿no? Y el zurdo te sentaba a escuchar música con él. Y lo que te hacía escuchar, ¿no? O sea, una belleza, ¿no? Él tenía todos sus cassettes y sus compas organizados. Y bueno, y él hacía de la escucha una cátedra. Es muy importante, te lo cuento porque esto nos marcó a fuego, a todos los suertudos. Él era muy amigo de Aníbal Zampayo, compartió mucho con Aníbal Zampayo, con el Chacho Müller de Rosario, con Claudio Monterrío de Santa Fe. Con Claudio vivieron mucha historia musical juntos. Sí, con Juan Falú en Maestros del Alma, en Buenos Aires, un ciclo que organizaba él con Hilda Herrera. Sí, era gran defensor del río, de la gente, de la costa. Sí, siempre. Siempre decía que trataba de vivir como pensaba. Por eso siempre decía que él era zurdo para todo, menos para tocar la guitarra. Porque lo de zurdo le viene del básquet. Porque como zurdo jugó mucho tiempo al básquet también. Pero en un momento dado tuvo que elegir. O jugaba al básquet o tocaba la guitarra. Las dos cosas no las iba a poder hacer. Porque un accidente, una pelota mal tomada y las manos, así que tuvo que elegir. Pero lo de zurdo le viene del básquet, porque bueno, encestaba con los zurdos, porque realmente era zurdo para todo. Él ha sostenido en más de una entrevista que le han hecho que muchas veces lo han querido comprar, o que más de una vez lo han querido comprar, ¿sí? Él hablaba de esa manera. Y ciertamente nunca se dejó comprar, nunca consintió con una, no sé, con una oferta de tipo comercial o de tipo... Entonces él siempre quedó, digamos, en un plano, digamos, de no una difusión masiva, ¿viste? Digamos, no ocupó los primeros puestos del ranking musical, no tenía gran difusión en todas las radios, pero tuvo en algunos sectores y en algunos medios tuvo una llegada muy importante, no solo acá en la región, sino en Buenos Aires y en distintos lugares
del país, donde él además pudo crear vínculos y lazos de amistad y fundamentalmente que tenían que ver con la música, ¿no? que era su métier. Fue un militante gremial siguiendo lo que aprendió de Raimundo Ongaro la vez que llegó a Paraná y siempre fue muy solidario. Era el cantante que no tenía temor de ir a cantar a las cárceles enterrianas en plena dictadura militar y no dudaba allí en citar y reivindicar a José Martí, Atahualpa Yupanqui, Aníbal Zampayo, Marcelino Román o al propio Che Guevara como referentes de la Latinoamérica profunda bajo la atenta mirada de los jefes penitenciarios. Cuando miro esto o este libro, que es el libro que escribió Alfaro, ¿no? Que el poeta que murió hace poquito, ¿no? No sé si se ve ahí. Bueno, este es un abrazo que nos estamos dando ahí. Cuando yo miro esta foto y digo, los que tenemos la suerte de vivir en el tiempo, de compartir el tiempo de vida con grandes personas, ¿no? Con grandes personas, artistas, docentes. Qué tesoro, ¿no? Qué tesoro tan grande. Y qué hermoso que las personas dejen esa semilla que dejó el zurdo tan grande, ¿no? Así que bueno, yo a más grande me pongo, más lo valoro. Me parece un sueño, ¿no? Fuimos grandes amigos, ¿no? De vernos todas las semanas, de mucha charla, de conocer su pensamiento, de conocer el compromiso social que tenía él. Ya te digo, el amor por la gente, por su tierra, por su sociedad, esa calentura que tenía, ¿no? Porque le importaba tanto la vida y el bienestar de la gente, ¿no? En ese sentido, yo por ahí tal vez tenía como algún desencuentro en el sentido de que yo considero eso como fundamental, pero por otro lado pienso que está bueno también ver qué cosas traen esas músicas, o digamos, otras músicas, vamos a hablar de otras músicas más bien, folclores de otras partes del mundo, o músicas que han tenido como un desarrollo en determinado aspecto, ¿no? No sé, por decir la música académica o clásica, como le llaman, ¿no? Europea, el jazz, la música de la India, no sé, o la música de África. Para nosotros como músicos es una información que también está buena y que de repente hasta podría ayudarnos a desarrollar la misma música nuestra con, con otras características. Ahí tal vez teníamos como algún punto de discusión. Sin embargo, la discusión con él sucedía en un tono súper amigable y entre risas y con mucho cariño, digamos, ¿no? Entonces, yo siento que de alguna forma los que estuvimos cerca abrazamos ese legado que él nos dejó y esa posición, digamos, frente a la música y la globalización. Y una de sus cuestiones de militancia de la vida era eso, el defender la naturaleza, el cuidar el planeta, el cuidar esta casa llamada planeta, que es el único lugar que tenemos para vivir. O sea, el zurdo se esmeraba en cuidar su casa, o sea, el planeta. Miren ustedes lo que está pasando con el clima, por obra y gracia de la mano humana, ¿no? Todo lo que está pasando, todos estos desastres climáticos que se están ejerciendo sobre la naturaleza es mano del hombre. Y eso, no sé, me parece escandaloso, ¿no? Estar dañando el propio hogar, me parece, ¿no? Y eso del sur de la defensor. Y con Walter, y Néstor Aguirre, daban unos conciertos una vez, hicieron una gira por Entre Ríos, yo los acompañé, maravilloso, ¿no? Tres señores músicos, ¿no? En Negro Aguirre todavía anda haciendo maravillas, Walter y el zurdo ya se fueron, ¿no? Pero yo me siento privilegiado habiendo sido compañero de esa persona. Trató siempre de buscar, de dejar testimonio de lo que le había hecho, pero en su línea. Tuvo propuestas de muchos artistas comerciales que le propusieron grabar
sus temas y bueno, no, nunca aceptó. Para él fue un gran, no sé si llamarle elogio, pero sí un gran reconocimiento, que creo que lo nombré recién, la propuesta que le hizo Juan Falú para hacer en el Teatro San Martín un ciclo que se llamó Maestros del Alma, que era un ciclo cultural reconocido por el Senado de la Nación, que organizaban en el Teatro General San Martín con Hilda Herrera, y lo invitaron. Y compartió con ellos, él hizo su parte solista, después hicieron cosas juntos. Eso para él fue lo más importante que hizo en su carrera de música. El arte de Miguel está siempre presente, ciertamente. En la casa de Poeta, que es la casa que era de Polo y de Porota, nuestros padres, en la Villa Urquiza, y bueno, que el tiempo y el devenir de las cosas fue haciendo que yo hoy sea quien tiene a su cargo esa casa y sea una propiedad de mi pertenencia. Hago allí desde hace muchos años temporadas de música, los veranos, los eneros y los febreros, los viernes de los eneros y de los febreros, excepto que pasó, no lo hice, no daban las situaciones, no había un clima en la Argentina como para poder pensar en hacer una cosa así. Y en esa casa de Poeta, en ese ciclo han participado, pero innumerables cantidad de artistas nuestros, desde Negro Aguirre, María Silva, grupos vocales, Juan Falú, pero gente que ha venido incluso de afuera y de Paraná, mucha gente. Y yo creo que siempre, en cada noche, hubo una canción de Miguel sonando, ¿sí? En eso, por ejemplo, en esa actividad. Y así ocurre en distintos eventos, en distintos festivales, en distintas peñas, ¿sí? Donde muchas veces se junta la gente del folclore. Miguel sigue sonando, por supuesto para nosotros, para mí sigue sonando, es mi hermano muy querido y hermano maestro, digamos, ¿no? Un hermano que también pudo ofrecerme a mí un modo de abordar, ¿no? la condición de artista que un poco tenemos los Martínez, ¿sí? Porque todos en casa siempre se cantaba mi madre, cantaba mi hermana, cantaba Miguel, yo cantaba las primeras canciones familiares y todo eso, era Miguel quien me acompañaba, ¿sí? Él era, y era muy estricto en decirte si desafinaba, si no desafinaba, era bastante imperativo en ese sentido, ¿no? Él era muy exigente en ese sentido. A mi hermana también, que mi hermana Lucy tenía una hermosa voz, él también la criticaba muchas veces, no, porque acá desafinó tal cosa, pero sí, creo que Miguel es un artista que va a quedar sonando en el río, en el paisaje litoraleño. Eso forma parte de la coherencia de la que hablamos, ¿no? ¿Viste? Cuando el artista verdadero que respira el arte, ¿no? El arte no es una cosa que se hace un ratito, no es que, bueno, ahora voy a mi clasecita, no, es cuando el arte palpita así como el carozo de un durazno, está palpitando en el centro de la vida de la persona, ¿no? Yo digo, qué belleza eso, ¿no? Y bueno, en esa coherencia de ser un artista que transpiraba arte y que creaba con esa naturalidad, él estaba con sus amigos y de ese encuentro nacían canciones o nacían temas instrumentales. De hecho, este libro, esta fue una experiencia muy hermosa que hicimos con El Zurdo y con un grupo de alumnos maravillosos de la Escuela de Música, jovencitos y jovencitas, que se acercaron a Miguel, o sea, fuimos las 3 generaciones, ¿no? Los alumnos más jóvenes, yo en una generación intermedia, y el zurdo, que era como el maestro al que homenajeábamos, ¿no? Este grupo de alumnos, con este grupo de alumnos nos acercamos al zurdo y gracias al CFI, bueno, que nos bancó esta edición, reeditamos la obra completa para guitarra del zurdo, la reescribimos, la editamos
y se grabó un CD donde participan todos los alumnos, el mismo zurdo y Walter Gómez y yo, que, bueno, a quien el zurdo nos ha dedicado un chamamé, ¿no? Así que, bueno, un artista que palpitaba el arte así desde lo más profundo de su vida. Entonces, bueno, él salía y daba sus conciertos y en una actitud totalmente sencilla, pero muy comprometida y permanente. El zurdo permanentemente tocaba, ¿no? Pero bueno, sí, nunca se subió, por suerte, nunca se confundió, ¿no? Tenía claro que el arte es un faro. Yo siempre pensé que la obra de él es una obra con un peso importantísimo, digamos, artísticamente, y por todo lo que venimos charlando, ¿no? Como es una obra profunda, sí, de un litoral profundo. Y no ha estado disponible en las tiendas virtuales, digamos, y a mí me parece que está buenísimo que las generaciones, digamos, de gurises que están estudiando música, el público más chico que no lo conoció, tengan la posibilidad de acceder a eso. Entonces, bueno, nos pusimos en la tarea me refiero al equipo del sello Sagrada Medra, al cual pertenezco, nos pusimos en la tarea de recuperar toda esa discografía que estaba dispersa, porque el zurdo grabó discos en distintos sellos, en varios sellos diferentes. Algunas veces hemos tenido con él y con Don Atahualpa Yupanqui unas conversaciones. Sí, el tema Coyupanqui era excluyente con Donata, ¿no? Vos le hacíamos una pregunta a Donata, te digo porque él estaba con el zurdo, ¿no? Y te ponías a escuchar la respuesta que duraba más o menos 2 horas. Así era la sabiduría de ese hombre al que ambos admirábamos con el zurdo, ¿no? Don Atahualpa Yupanqui. Héctor Roberto Chavero, nacido en Pergamino y muerto en mayo del 92 acá. Y nosotros estábamos por hacer una presentación en el Teatro 3 de Febrero, justamente, y el 23 de mayo hicimos un minuto de silencio en honor de Don Atahualpa, que había muerto ese día. No el zurdo, una persona de otro universo, de otro universo. Yo lo quiero muchísimo aún, y te parece y me parece que él está. Y verdad le digo, me parece que está acá. Hay una cosa que me encanta contarla, que tal vez es una intimidad, porque bueno, ya en los últimos meses, ya fueron, no sé, los 2 meses antes de que el zurdo falleciera, ¿no? Él tenía un programa precioso en el LT14 y esa tarde lo llevé yo al programa. Le digo, zurdo, te llevo yo. Ah, bueno, pero entonces toca en el programa. Me dijo, bueno, y toqué en el programa y fue hermoso, ¿no? Y después nos cruzamos a tomar un tecito. Y él me dijo, él estaba enfermo ya, ¿no? Y él me dijo, mirá Colorada, pues yo, bueno, era muy pelirroja. Mirá Colorada, si llego a salir de esta, me dijo, mi vida va a ser más canciones, más islas y más amigos. Yo lo atesoro en mi corazón a eso, como un legado de sabiduría, ¿no? De un gran hombre con una gran vida como tuvo él, ¿no? Grande de verdad, ¿no? Sin artificio, la vida grande de verdad, la que siembra, la que deja, la que transforma, la que ayuda a otras personas a que nos transformemos, ¿no? A esa grandeza me refiero. Digo, qué hermoso ese legado, ¿no? Si nosotros tuviéramos que pensar nuestra vida, los 3 tesoros más grandes de nuestra vida, ¿no? Digo, como un trabajo personal, ¿no? Él lo tenía muy claro, ¿no? Los tesoros de su vida eran eso, la isla, los amigos y la canción. De gratitud eterna, sí, al zurdo, porque por su cariño, por su música, por sus risas, así, bueno, yo lo recuerdo como una persona con mucho humor, así como compartíamos mucho eso también, y es lindo porque muchas veces se asocia como a la lucha o a todo eso, siempre como a una cara amargada, y yo creo que también uno puede sostener esas luchas desde la alegría, y bueno, y eso para mí es re importante. Él también sembró eso en nosotros, ¿no? Vivió como quiso. Él eligió vivir como quiso.
Así que, bueno, no sé si te comenté, el banco le deterioró mucho la salud, porque era un trabajo que no le gustaba. No le gustaba, no quiso, era buen empleado, pero no quiso hacer carrera en el banco. Entonces lo castigaron. Entonces nunca estaba en un lugar determinado en el banco. Hoy estaba en la caja, mañana atendiendo al público, pasado en cheque. Y eso lo fue, además de no gustarle el trabajo del banco, que fue una obligación, porque las circunstancias lo llevaron a eso. Miguel está absolutamente presente en su familia y en el público que lo ha seguido mucho y en las nuevas generaciones sobre todo, incluso que no lo pueden haber conocido exactamente, pero que sí siguen trabajando sobre sus partituras porque están impresas, están registradas, están, digamos, disponibles para que el estudiante de música, bueno, pueda acceder a la obra completa de Miguel. El zurdo Martínez falleció el 12 de enero de 2011. Tenía 70 años. En julio de 2005 había fallecido su amigo y hermano Walter Heinze y fue un golpe muy duro. El zurdo nunca partió. Su música, su poesía, su compromiso sigue en cada gota de agua del río Paraná, en sus islas, en sus árboles, en lo que amó por siempre. Una canoa que deja el ritmo de las remadas, se oye un silbo que trasunta, río, hombre, cielo en calma. Bordonea el espinel a la proa atravesado, para indicar al vaquiano que está prendido un dorado. Luego un triunfal alarido nos confirma lo anunciado. Pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba, para que la soledad no logre apagar tu llama. Hermano del corto sueño y de la esperanza larga, pescador del Paraná, te acompañaré hasta el alba.